es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle y por eso usted va más veces a China que a Damuzo o a Paiporta. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. ¿Todo eso se lo escribe usted o se lo escriben? Le cuesta hasta leerlo, señoría. Si es que no tiene nada que ofrecer. Si tiene que leer algo, señor Feijóo, es el acuerdo entre el Partido Popular y el partido de la ultraderecha en Extremadura. Claro que sí. 3 cosas, señoría, ustedes ofrecen a Extremadura y a España. 1, tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. En fin. 2, desindustrialización. ¿Qué es lo que está funcionando frente a los shocks energéticos que estamos sufriendo en Irán o también en Ucrania? Las energías renovables. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Lo que proponen es un frenazo a las energías renovables, es decir, que se ponga en cuestión muchos proyectos industriales en Extremadura. Una auténtica irresponsabilidad. Y finalmente, señoría, desmantelamiento de lo público. Le diré una cosa. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B. Los 500.000 millones de euros que ha incrementado la deuda pública si las infraestructuras, autovías, AVE no funcionan. Usted recurrentemente pregunta si España funciona o no funciona con este gobierno. Se lo he dicho en muchas ocasiones, no me hace ni caso, le entra por un oído, le sale por el otro. Le voy a leer otras personas, otras entidades, instituciones que califican la buena marcha del país. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional recientemente dice, y cito textualmente, España tendrá menos deuda pública, tanto que le preocupa a usted, que la media mundial por primera vez en 16 años. Por primera vez en 16 años, señor Feijóo. El Financial Times, España es un modelo a seguir para resistir los shocks provenientes de la guerra en Irán. Dominique de Villepin, ex primer ministro francés, nada sospechoso de ser de izquierdas, España salva el honor de Europa cuando efectivamente se sitúa enfrente de la violación de del derecho internacional en Gaza. Pero espere, que le voy a dar una mejor. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esto lo dijo el señor Núñez Feijóo un año antes de que termine la legislatura. Señor Feijóo, lo hemos logrado. Tenemos 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Por tanto, señor Feijóo, con este gobierno España funciona. Lo que no acaba de funcionar es una oposición que lleva años confundiendo sus deseos con la realidad. Puente. No, señor Puente, no es usted jurista, usted es sanchista. Y de ahí que su servilismo con su puto amo, como dice usted, y su desprecio por la verdad, la ley y la justicia. Que presume de ser el Perry Mason de Pucela, se ha quedado en el chico de los recados incómodos de su amo. Así, de la banda de Pedro Sánchez, que aunque podía ser útil para algunos asuntos, tenía el mismo fato jurídico que Óscar Puente. Bien, la pregunta del señor Olano es el perfecto ejemplo de lo que sirven estas sesiones. Estas son sesiones de bullying político, esencialmente. Es decir, el Partido Popular plantea una pregunta genérica que le sirve para vertir todos los insultos a todos los ministros del Gobierno de España. ¿Tiene algo más que decir, señor ministro? Esta es la pregunta que formulaba usted. Pues sí, mire, alguna cosa más tengo que decir. La primera que tengo que decirle a usted es que para ser usted uno de los diputados mejor pagados de esta Cámara, venir aquí de cuando en cuando, 4 preguntas lleva este año, a preguntarle a un ministro si tiene algo más que decir, francamente, 130.000 euros al año para esto, señor Olano, me parece, en fin, me parece, pero es verdad que el señor Olano también tiene cierta utilidad para el Grupo Parlamentario Popular, porque hace 5 meses, sin ir más lejos, en una comisión votó hasta 12 veces de forma ilegal en la tramitación de una ley sin tener derecho a voto para intentar subvertir una votación en el Parlamento. Señor Olano, promete usted, menos mal, y aquí sí le voy a decir una cosa, usted me pregunta, menos mal que ustedes no van a llegar al gobierno. Se lo digo ya, mire, no van a llegar al gobierno por 4 razones sencillas. La primera es que su líder es muy inferior al nuestro. ¿Qué le vamos a hacer? La segunda es que el equipo que rodea a su líder es francamente lamentable. La tercera es que ustedes no tienen un proyecto para España. Y la cuarta, y la más importante, es que esto en el año 23 podía ser objeto de duda, pero ahora
Esto es una certeza que sabe absolutamente toda España. Esto, de las muchas cosas que tengo que decir, es la que le quiero decir hoy. Y también les digo, yo sé que les molesto porque voy con un espejo a cuestas. Todo lo que ven ustedes es el reflejo de lo que son. Yo me limito a ponerles un espejo y eso que ven es lo que son ustedes. Ya siento que les moleste, pero esa es la realidad, señor Olano. Muchas gracias. Bien, el mayor acosador hablando aquí de bullying. ¡Qué vergüenza, señor Puente! Hoy su pregunta la voy a contestar yo. Y le digo que usted no está ni estará jamás a la altura de España y lo que merecen los españoles. Muchas gracias, presidenta. Vienen ustedes de nuevo con el tema de Adamuz aquí. Perfecto. No pasa nada. Yo he estado aquí 12 horas dando explicaciones en relación con Adamuz, cosa que no hizo nunca la ministra Pastor cuando sufrimos el accidente de Angrois. Nunca. No pisó por el Parlamento. Esas son las diferencias entre ustedes y nosotros. Pero mire, lo primero, fíjese qué ruin y qué miserable es usted. Me reprocha no haber estado en el funeral de las víctimas. Sí, ruin y miserable, lo subrayo. Ruin y miserable. Fíjese si hay que ser ruin y miserable para reprocharle a este ministro que no estuviera en el funeral de las víctimas cuando esa misma tarde me convocaron ustedes en el Senado para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz. Hay que ser ruin y miserable. Mire, lo que yo he hecho en el accidente de Adamuz es lo que ustedes ni han hecho ni harán nunca cada vez que tienen que afrontar una responsabilidad. La primera, estar en el puesto de mando. No en el ventorro, con nadie. La segunda, dar explicaciones desde el primer momento. La tercera, lamentablemente, abrir una página web para desmentir los bulos que usted ha reproducido hoy aquí en sede parlamentaria. Y mire, ya que habla usted de las víctimas y de lo que las víctimas solicitan, le voy una vez más en sede parlamentaria a recordar que las víctimas han registrado una petición a la Junta de Andalucía, personalizada en el señor Moreno Bonilla, pidiendo explicaciones por el funcionamiento del servicio de emergencia 112. Insisto, no las pido yo, las piden las víctimas. Yo no les voy a decir a ustedes que son indignos de España, no se lo voy a decir. Yo no le voy a pedir al señor Moreno Bonilla y a su consejero de Justicia que dimitan. Solo les pido una cosa, salgan a dar públicamente explicaciones de lo que sucedió ese día. ¿Por qué? ¿Por qué los operarios del 112 tuvieron que trabajar con papel y lápiz? ¿Por qué tuvieron que hacerlo con sus teléfonos personales? Y que expliquen si eso ha agravado las consecuencias del accidente, ha causado más víctimas o ha producido heridas más graves. Eso es lo que les están pidiendo las víctimas y eso es lo que tienen que hacer ustedes. De lo que tengo que hacer yo, no se preocupen, que sé hacerlo muy bien. Muchas gracias. Muñoz, silencio. Tiene la siguiente pregunta, señor Muñoz, silencio. Señora Muñoz, silencio. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Política Territorial y Memoria de... Bolaños, ¿China es una dictadura? Déselo usted al señor Rueda, que está allí, al señor Moreno Bonilla, que ha ido, o al señor Fraga, que iba con mucha frecuencia. Gracias. Rueda es incapaz de contestar si China es una dictadura. ¿De verdad es incapaz de contestarlo? Creo que también pactan con un partido que considera legítimo matar españoles. Son racistas progresistas. Su prioridad es antinacional. Señor Bolaños, caretas fuera. 4 viajes a China y una cumbre liberticida en Barcelona con aval explícito a la dictadura cubana. Sánchez no es la némesis pacifista de Trump, sino la de María Corina Machado. Utiliza su tono habitual, pero tiene un gran adversario, que no soy yo, es la realidad. Usted, conocida como la mujer bulo, que lo mismo propaga el bulo del 11M como el bulo de la enfermedad del presidente, pues hoy propaga otro bulo, que es intentar asemejar a España con una dictadura. No me haga mucho caso, pero igual no es muy creíble su tesis. Hombre, el club del sindicato del bulo, esos pseudomedios, perdón, no llegan ni a pseudomedios, que le publican cualquier patraña y que usted es la diva, pues seguro que lo publicarán, pero no parece que sea muy creíble que España sea una dictadura. Usted, hablando de derechos humanos, ¿a quién cree que los españoles van a considerar más defensores de derechos humanos? ¿A usted que dice sí a la guerra y por tanto sí a la muerte y sí a la destrucción, o nosotros que estamos en el no a una guerra ilegal e injusta? ¿Usted cree que los españoles creen que defienden más los derechos humanos los de la foto de las Azores que nos metieron en aquella guerra también ilegal e injusta, o los que salimos de aquella guerra con toda la dignidad bajo el presidente Zapatero? Pero mire, usted
que siempre, en fin, pues utiliza este mismo tono, perdonavidas, por encima del hombro, incluso con sus propios compañeros, imagino que estará encantada del pacto clasista, xenófobo, discriminatorio que han firmado ustedes en Extremadura. Miren, es Amnistía Internacional quien dice que el pacto de PP-Vox en Extremadura atenta a los derechos humanos como una dictadura de 3 al 4. Es Amnistía Internacional quien lo dice. Porque ustedes lo que van a hacer es no dar asistencia sanitaria a los niños cuyos padres no tengan los papeles en regla. Ustedes no van a escolarizar a las niñas cuyos padres estén en situación irregular. Ustedes van a discriminar a todas las personas por su origen, por su raza, por el país del que vienen, porque son ustedes los que han firmado un pacto denigrante, inhumano con la ultraderecha. El problema de nuestra democracia... El problema de nuestra democracia no es que los ultras sean ultras, es que el Partido Popular firma un pacto totalmente inhumano con ellos, como dice Amnistía Internacional. Gracias. Sabe usted que ha mentido durante 2 años. Como presidenta del Gobierno de Baleares, le ha abierto las puertas de esa comunidad a una organización corrupta. Muchas gracias, señor Tellado. Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse. Esa campaña que usted lidera contra los jueces de nuestro país, esa contratación de la asesora fake de la señora Begoña, ustedes son una organización criminal. Señor secretario general del Partido Popular, partido que casi llega al gobierno en 2023, señor Tellado, que casi fue ministro del presidente del gobierno, señor Feijóo, todo casi. No pasará su intervención de hoy a los anales de la valentía, metiéndose con quien efectivamente no puede defenderse, que es la presidenta del Congreso. Pero no se preocupe, sí pasará la historia de la difamación, de la mentira, de la falta de respeto, de lo que usted cada miércoles representa en esta sesión de control. Mire, vamos a ir a lo importante, porque usted demuestra con sus palabras que no hay ningún proyecto político en el Partido Popular. Por eso habla de estas cosas y nunca de lo que realmente afecta a los ciudadanos. Ustedes acaban de llegar a un pacto en Extremadura con la ultraderecha que es inhumano, que es xenófobo y que es discriminatorio. Ustedes han pasado de decir que no pactarían nunca con un partido que no aceptara la violencia de género, a decir que el feminismo del Partido Popular es el feminismo de Vox. Ustedes han pasado de decir que nunca pactarían con la ultraderecha porque deshumaniza a los inmigrantes, a decir que, por supuesto, que los inmigrantes van detrás con esa prioridad nacional y que no se prestarán servicios sanitarios y educativos a los niños de personas que no tengan una situación regular en España. Señor Tellado, ¿de verdad le va a decir usted a una madre de un niño que está enfermo y que no tiene papeles, que no le van a atender en la sanidad extremeña? ¿De verdad le va a decir usted que usted va primero y que ese niño enfermo, porque sus padres están en situación irregular, no les va a atender la sanidad? Es absolutamente inhumano, absolutamente inhumano. Pero no se preocupen, no se preocupen. Ya está el Gobierno de España para llevar a los tribunales todo lo que hagan ustedes que sea discriminatorio, contrario a la Constitución y contrario al derecho. Con ese pacto discriminatorio y inhumano que han llegado ustedes en Extremadura, no les vamos a pasar ni media a los tribunales a pararlo. Gracias. Aquí y clarificar a todos los españoles dónde está el gobierno. Ustedes cuando van de gira tienen una mochila muy pesada. Tienen la mochila de la corrupción. Tienen la mochila de un apagón internacional que es una vergüenza. Tienen la mochila de haber traicionado la voluntad de los españoles y no cumplir con su programa electoral. Váyanse de una vez, convoquen elecciones y digan la verdad a los españoles. Hasta en su latiguillo final nos recuerda al expresidente Aznar y la guerra de Irak. No cambian, ¿eh? ¿Cuándo van a aceptar que Palestina tiene derecho a un Estado?
¿Cuándo van a condenar la violencia sin fin de Israel en Gaza, en Cisjordania y en Líbano? ¿Cuándo van a condenar leyes odiosas como la de pena de muerte para los palestinos que acaba de aprobar la Knesset? Y cosas mucho más sencillas, ¿Cuándo van a defender a los soldados españoles bajo bandera de Naciones Unidas en Líbano que son ilegalmente retenidos? Es una vergüenza, señor Feijóo, que usted permita que sus diputados ninguneen y pisoteen al ejército de España. Nuestros soldados son intocables. Y mire, señorías, miren. Silencio, señores diputados. Todos los españoles saben dónde estaría España si estuvieran ustedes gobernando. Estaríamos hasta el cuello en la guerra ilegal de Irán. Estaríamos entregando el 5% para gasto en defensa, sacrificando la sanidad y la educación pública. Y estaríamos junto a la extrema derecha europea, xenófoba como en Extremadura. Criticamos y condenamos la foto de Sánchez en los misiles iraníes. Nosotros criticamos los apoyos y las felicitaciones a Sánchez de Hezbollah y Hamás. Señoría, es que la realidad desmonta su hipocresía. Vamos a ver, mire, yo no tengo que condenar nada aquí porque lo llevamos haciendo desde el primer momento, a Hamás, a Hezbollah, al régimen iraní, todas sus violaciones de los derechos humanos. Pero este fue el primer gobierno del mundo que rechazó la guerra ilegal de Irán porque golpea además los intereses de los españoles y sus bolsillos. Este gobierno puso un escudo social de 5.000 millones de euros para proteger a los españoles frente a las consecuencias económicas de una guerra que ni buscamos ni hemos secundado en ningún momento. Y este gobierno, frente a otra crisis, ha traído los fondos Next Generation. Y frente a eso, ¿qué han hecho ustedes? La realidad. Escribir en Twitter sí a la guerra de Irán, no sumarse al reconocimiento de Palestina y jamás condenar el genocidio en Gaza, no apoyar el escudo social de 5.000 millones de euros e ir a Europa a decir que a los españoles no había que darle los fondos Next Generation. Esa es la realidad y no su hipocresía de hoy. Nada bueno que ofrecer. Ahora temen perder en las urnas y lo que están buscando a medio y largo plazo es alterar el censo electoral. Así que, ¿qué tienen en su contra? Permítame que le devuelva también la pregunta. ¿Qué tienen ustedes en contra de los extremeños? ¿Por qué pactan ustedes con la derecha servil a la ultraderecha un pacto que es absolutamente negativo para los intereses de los extremeños? ¿Qué les han hecho ustedes los extremeños para que digan que adiós el pacto verde y que ahora en cualquier terreno natural, en cualquier paisaje se va a poder construir? ¿Qué tienen ustedes contra los extremeños para que ahora les quiten toda ayuda a los sindicatos para que defiendan los intereses de los trabajadores? ¿Qué tienen ustedes contra las mujeres extremeñas? Que no hay ni una sola política pública en un pacto de 20 y pico páginas que han alcanzado ustedes con el Partido Popular. Señoría, son ustedes los que atacan a los españoles y ustedes los que atacan a los extremeños. Y por cierto, ¿cómo va el debate de la prioridad nacional? ¿En qué andamos? Engañaron ustedes al PP, el PP les engañó a ustedes y en estas condiciones ustedes votan hoy la investidura de la señora Guardiola. La ultraderechita trincona trincando asientos. Gracias. Alentar la invasión inmigratoria y alentar el miedo diciendo que viene la ultraderecha cuando todo lo que se podía hacer mal ya lo han hecho ustedes. Ni sus cifras macro pueden ocultar la ruina de la familia, ni su relato internacional puede ocultar su corrupción nacional. Se lo llevan ustedes muerto, no soy yo. Es el señor Ortega Smith, el señor Espinosa de los Monteros y muchos dirigentes que han sido purgados en su organización que dicen que traspasan el dinero público a la fundación esa que tienen para acabar en sociedades donde ustedes se lo llevan muerto. Eso es lo que dicen los dirigentes de Vox, algunos sentados todavía en algún escaño de estos. Por tanto, esto a mí no me lo diga, se lo cuenta a los que conocen bien su organización, que son sus compañeros. Y cuando le tengo que reconocer cosas, se lo reconozco. El pacto en Extremadura ha sido una victoria sin paliativos de la ultraderecha frente a la derecha moderada, que ha muerto. Descanse en paz el Partido Popular. Todos los postulados políticos y económicos del Partido Popular al servicio de la ultraderecha. También le digo que la victoria ni será total ni será eterna, porque el Gobierno de España les va a frenar cualquier política discriminatoria y contraria a la Constitución. Lo llevaremos a los tribunales.
Y usted, que se la ve una mujer sensible contra la corrupción, pues está pactando con el Partido Popular la semana que se está juzgando la Kitchen en la Audiencia Nacional. La mayor trama de corrupción institucionalizada de poner el Estado a tapar delitos que había cometido el Partido Popular en el gobierno. Y ustedes pactan para trincar algún silloncillo. Gracias. Señor ministro, ¿hasta cuándo piensa el Gobierno seguir burlándose de los españoles? Muchas gracias. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, claramente usted y yo tenemos distintas visiones de lo que es una burla. A mí me parece una burla pisotear, en ese pacto que han llegado ustedes en Extremadura con el PP, pisotear el Pacto Verde y, por tanto, no dar veracidad a algo que es una evidencia, que es el cambio climático. Y a usted seguro que le parece una política maravillosa. A mí me parece una burla discriminar a personas, que no puedan esas personas ser atendidas en la sanidad pública cuando estén enfermas. Me parece una burla y una inhumanidad. Y a usted seguro que discriminar al extranjero le parece lo más normal del mundo, porque usted pertenece a un partido xenófobo y un partido racista como es Vox. A mí me parece que ustedes, la única política económica que han pactado con el PP en Extremadura sea bonificar con $500.000 de euros a las personas que reciben una herencia, pues igual a mí me parece que es mucho mejor subir las pensiones, incrementar el salario mínimo y hacer políticas fiscales que sean progresistas. Es decir, lo que a mí me parece una burla, pues a usted seguro que le parecerán políticas ultras de las que estará muy orgulloso. Y como será así, pues estoy deseando escuchar su segunda intervención para que me lo explique despacito. Gracias. Lo explico clarito. El Gobierno, con insolencia y cinismo, se burla de los españoles. Mire, por ejemplo, cuando dice que los jueces le persiguen, que hace falta más inmigración, que España va como un cohete, que este es un país que funciona seguro y al que Sánchez ha colocado en el lado correcto de la historia. Millones de españoles están hartos que les roben, les mientan, les insulten, les arruinen y encima se les quieran reír en la cara. Hartos del sectarismo insultante de Televisión Española. ¿Ve cómo se le entiende a usted todo? Con toda claridad, perfectamente. Ahora, lo que no le he entendido nada, porque quizá no ha hecho ninguna referencia, es que están ustedes pactando con un partido que en la trama Kitchen se nota que tiene la corrupción hasta la misma cocina, hasta el mismo corazón de Génova 13. De eso no ha dicho ni pío. Igual eso no le importa y pasa a todos sus umbrales. Mire, yo creo que Vox, que es un partido desde que nació faltón y maleducado, está traspasando últimamente algunos límites y está ejerciendo, en distinto grado, violencia. Porque es violencia subirse a esa tribuna a intimidar al vicepresidente del Congreso y a una letrada. Porque es violencia que un diputado suyo en Murcia diga que contra la interrupción voluntaria del embarazo hay que actuar con violencia y con la fuerza bruta si es necesario. Es violencia también que el líder de su grupo, en un mitin el otro día en Extremadura, aliente a enfrentarse a manifestantes con violencia e insultando gravemente al presidente del Gobierno. Y fíjese, le voy a decir algo que igual ni a usted le va bien ni a mí tampoco. Yo creo que usted es un señor. Y creo que usted debería dar ejemplo de ello y públicamente condenar la violencia que Vox hoy ejerce en España. Espero que lo haga. Me tranquilizará mucho. Señor Gil Lázaro, ahí tiene los micrófonos. Gracias. Extremadura, pero muy poquito preocupado por la seguridad de los ciudadanos. Se lo digo porque hemos conocido que su gobierno está informando a los presos preventivos extranjeros de su proceso de regularización masiva, sí, para que se puedan acoger a él y para que puedan tener la residencia. ¿Usted cree que es un digno ministro de Justicia? No la imaginaba usted, señora Gamarra, revolcándose en el banquete de la xenofobia, también criticando ese proceso de regularización donde estamos haciendo justicia, dando derechos a personas que ya conviven con nosotros y que van a cotizar a la Seguridad Social y que van a tributar a la Hacienda Pública. Me dice usted que no va a haber ninguna persona sin atención sanitaria y sin atención educativa en Extremadura. Oiga, pero usted se lee los pactos que firman. ¿Usted lee que han firmado con la ultraderecha de Vox que aquellas personas que estén en situación irregular no tendrán derecho a ninguna atención ni a servicios? Pero usted lee lo que dice. Es un pacto absolutamente discriminatorio e inhumano, absolutamente. Y ustedes lo están firmando y no lo dice solo el Gobierno de España, lo dicen las organizaciones internacionales más importantes. Y me pregunta por la justicia. Mire, vamos a hablar de la justicia, efectivamente, vamos a hablar de la justicia. Y vamos a hacer
un poco de hoja de servicios, porque igual calificarnos unos y otros, pues lo que están pidiendo los ciudadanos es que demos hechos y que demos datos. Mire, cuando yo llegué, el Consejo General del Poder Judicial estaba bloqueado porque ustedes durante 5 años pisotearon la Constitución, lo mismo que hacen ahora en Extremadura. El Consejo General del Poder Judicial hoy funciona normalmente. La propia encuesta del Consejo General del Poder Judicial y de la Red Europea de Consejos dice que los jueces españoles actúan con una percepción de independencia absoluta. Ellos mismos, los jueces, se lo dicen. Según la OCDE, nos está felicitando por tener un grado altísimo de autonomía y de independencia en la judicatura española. Por cierto, con una puntuación por encima de Francia, de Suecia y de Alemania. La independencia judicial en España. ¿Sabe lo que hemos hecho también? Vamos a crear 700 nuevas plazas de jueces y fiscales. Hemos aumentado las becas, que con el Partido Popular obviamente eran de 0, ustedes mucha banderita, pero lo que es becas para dar igualdad de oportunidades, ninguna. Bueno, pues vamos a dar 1.500 becas. Esa es nuestra hoja de servicios para beneficiar la independencia judicial. ¿Cuál es la del Partido Popular? Intentar controlar la sala segunda por detrás, como dijo un ínclito senador del PP. Gracias. Abogados, procuradores, ciudadanos, letrados de la Administración de Justicia, jueces, fiscales. Señor Bolaños, con tanto retraso ya hay vistas señaladas para el 2030. ¿Va a revisar esa ley? Eso venía de los juzgados unipersonales arcaicos, inflexibles, viejos y anticuados. Con la ley de eficiencia, en un año ya hay menos litigiosidad y menos pendencia. Gracias. Yo tendría que comenzar dándole la enhorabuena. Ha conseguido usted escalar hasta la vicepresidencia del Gobierno. Aunque claro, viendo cómo han acabado las manos derechas del señor Sánchez, 2 en prisión y otra exiliada en Andalucía para perder por él, igual casi mejor le doy el pésame. Señor, gracias por su cálida bienvenida. Tengo que reconocerle que quiero aprovechar esta primera interacción que tenemos para hacer una reflexión quizá un poco más genérica. Yo creo que sería importante que aprovecháramos estas sesiones para hablar del conjunto de preocupaciones que tienen los españoles, nuestros ciudadanos, si le parece a usted, por supuesto. Porque lo que he visto en estos 2 últimos años y medio es que sus preocupaciones se alejan de este ámbito. Sin ir más lejos, no están preocupados por la economía. 2 preguntas al ministro de Economía en 2 años y medio. No están preocupados por la vivienda. Menos del 3% de las preguntas que ha realizado su grupo en esta sesión de control han ido a materia de vivienda. No están preocupados por la situación de las empresas, de las familias, de los hogares o de los autónomos. Votaron en contra del Real Decreto Ley de las medidas para luchar contra los aranceles. Se abstuvieron en el Real Decreto Ley, a pesar de que era exactamente el suyo, para luchar contra el impacto de la guerra de Irán. Vemos el acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde la palabra autónomos en 23 páginas aparece 0 veces, señoría. Lo que quiero decir es que es importante que tratemos del conjunto de las preocupaciones de los españoles en esta sesión de control. Muchas gracias. Si usted está indignado por la corrupción de este Gobierno, ¿por qué es vicepresidente de este Gobierno? Usted tomó una decisión el día que aceptó ser vicepresidente de Pedro Sánchez. Usted asumió esa corrupción. Puede decir que está indignado por la corrupción y sentarse a la izquierda de Pedro Sánchez. Usted no puede decir que es moderado y estar en un Consejo de Ministros con gente como Óscar Puente. Señoría, lo que yo elegí es seguir representando a los españoles y seguir trabajando por ellos. Es para eso para lo que estamos aquí. Pero hablemos, en este caso, de corrupción, señoría. Hay un elemento, un principio fundamental, y es la tolerancia cero. La tolerancia cero que supone, evidentemente, que no puede haber impunidad, y la tolerancia cero que supone, además, que en este caso tiene que haber unas consecuencias y que tiene que haber un seguimiento, como hemos dicho y como hemos hecho desde el principio, con contundencia. A partir de aquí, ¿qué estamos haciendo? Contribuir a esa tolerancia cero, reforzando el marco institucional, reforzando el control y la transparencia en la gestión pública. Esas son las actuaciones en las que esperemos poder tener la contribución y el apoyo de su partido. Ya me dirá usted si están por la labor o no en este ámbito, señoría. Pero más allá de eso, y para cerrar, vuelvo al principio y quiero lanzarle un reto, señoría, ya que hemos tratado hoy el tema de la corrupción. ¿A cuál tema vamos a pasar de aquellos que son relevantes para los españoles en las próximas sesiones de control? Le dejo elegir. Tenemos el impacto de la guerra de Irán, la situación financiera de nuestras familias, tenemos, por ejemplo, el impacto de los aranceles, tenemos el impacto económico y social de la regularización. Elija, señoría, sorpréndanos. Marlaska, su política migratoria va de la entrada ilegal de inmigrantes en masa durante estos 8 años a la regularización en masa sin control. Su gobierno acaba de aprobar una regularización masiva de inmigrantes a espaldas de la Policía Nacional, que son los que tienen la competencia exclusiva en extranjería y fronteras, y además ahora los aparta de su aplicación. ¿Es así su coherencia, señor Marlaska? Muy bien.
la migración irregular, pero evidentemente promovemos la migración legal y damos derechos a aquellos que están con nosotros, que trabajan con nosotros y que ayudan a crecer el país. Eso es la regularización. Y le digo, evidentemente no se aparta. La migración y la regularización es un conjunto de intervención de todo el Gobierno y de distintos departamentos ministeriales. Pero ustedes que van con los bulos propios de la xenofobia, les diréis, saben que no se va a regularizar a nadie que tenga antecedentes penales y a nadie que pueda representar un peligro a la seguridad y al orden público. Se lo digo, a nadie. Y ustedes, como xenófobos, crean el bulo, la mentira y el ruido. Muchas gracias. Coherente rechazar e incluso manipular los informes de la Comisaría General de Extranjería contrarios a la regularización. ¿Le parece coherente el descontrol en los antecedentes penales y policiales? Es esperpento, ¿verdad, señor Marlaska? ¿Le parece coherente que se puedan regularizar inmigrantes con informes policiales en contra? Que acaba de enviar una orden a todas las prisiones para regularizar los inmigrantes. Todos. El mayor enemigo de la seguridad para los españoles es usted. Sí, porque siempre está dispuesto a venderla a cambio de un plato de lentejas políticas. A nadie que tenga antecedentes penales, porque lo prohíbe el Real Decreto, evidentemente, con una lógica, y a nadie que suponga un peligro para la seguridad nacional o la seguridad pública, basándonos en los informes policiales. Pero claro, y eso es coherencia, porque nosotros creemos en la neutralidad y en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Usted me habla de coherencia, ustedes hablan del Partido Popular del pasado, pero usted lleva aquí 26 años, salvo error u omisión por mi parte. Claro, y usted era también la portavoz de Interior. La coherencia del Partido Popular y del Ministerio del Interior entonces era que la policía no se dedicara a perseguir el crimen, sino a tapar el crimen imputado al Partido Popular. La coherencia era que la policía no luchara contra el crimen, sino que buscara pruebas falsas contra el adversario político. Claro, esa es su coherencia. Por eso no ve usted que la política actual del Ministerio del Interior y del Gobierno sea coherente. Ahora que trabajamos con cumplimiento estricto de la ley, que exigimos y requerimos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la neutralidad que debe imputarse a todo funcionario público. Le vuelvo a repetir, mire, la migración en España ha crecido un 10% en los últimos años. ¿Sabe cuánto ha decrecido la criminalidad en 10 años? Un 10%, con lo cual no podemos establecer esa ecuación migración-criminalidad, sino todo lo contrario, migración, crecimiento económico y riqueza social. Gracias. ¿Va usted a presentar los presupuestos del año 2026? Y en su caso, ¿cuándo? Muchas gracias. Usted algo despistado esta mañana, pero llevo 2 años y medio al frente del Ministerio de Economía, aunque ustedes hayan querido, en este caso, evitar cualquier discusión en materia económica. Es importante señalar, en materia de política económica, señor Bravo, que la agenda de política económica de este Gobierno va más allá del excelente trabajo que han realizado las 2 anteriores vicepresidentas primeras, mi predecesora como ministra de Economía, Nadia Calviño, y mi predecesora como vicepresidenta primera, en este caso, la señora Montero. Es imprescindible y yo creo que hay que reconocerlo, que la agenda en materia de política económica de este Gobierno es muy fácil de reconocer y además es consistente en estos últimos años y tiene algunos elementos que yo creo que podemos todos compartir. La capacidad de combatir y de gestionar crisis. Lo hemos visto en el COVID, lo hemos visto en la guerra de Ucrania, lo estamos volviendo a ver hoy en día. Por otro lado, un modelo de crecimiento equilibrado que nos está llevando a liderar en materia de crecimiento, de creación de empleo o de reducción de desigualdad, porque también apoyamos y reforzamos el estado del bienestar. Y un modelo que apuesta por el futuro, por la innovación, por el desarrollo, por la soberanía industrial y energética. Este es nuestro modelo, señor Bravo. ¿Cuál es el suyo? El que han firmado en el acuerdo en Extremadura con Vox, un modelo que reduce a Extremadura a estar cada vez más aislada, a no aprovechar el capital humano, a segregar entre su propia población, a no aprovechar el factor productivo que tiene, que es la energía renovable, que tiene que suponer el impulso de Extremadura con un impulso verde e industrial. ¿Ese es su modelo, señor Bravo? Presentar los presupuestos no debe ser ni muy técnico ni muy profesional. Pero yo me voy a centrar en su cohete frente a la realidad de los españoles. Y si le parece, con un doble enfoque. El enfoque de la calle y el enfoque de los datos. Han subido la presión fiscal desde el año 2018 2,1 puntos y la media de la Unión Europea ha bajado 0,7, datos de Eurostat. ¿Es cierto que las rentas de más de 17.000 euros pagan más impuestos hoy que en el año 2019? Datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Banco de España.
¿Es cierto que el salario medio ha caído un 3% el salario real? Tenemos 2/3 de los españoles que consideran que su situación económica es buena o muy buena. Entre otros datos, señor Bravo, un número de familias en porcentaje mínimo prácticamente histórico desde antes de la crisis financiera que tienen dificultades para llegar a final de mes. Esa es la realidad de los datos cuando vamos a nivel micro. Cada vez más empleo, empleo de más estabilidad, empleo además en sectores de mayor valor añadido, es decir, con mayores salarios y una recuperación progresiva del poder adquisitivo de los españoles, haciendo frente al COVID y a la mayor crisis de inflación en 50 años. En definitiva, una hoja de ruta clara y medidas que están funcionando para un país más moderno, más abierto, más justo y, en definitiva, por supuesto, también que mucho más solidario, un país del que podamos estar todos orgullosos a futuro, incluso ustedes, señor Bravo. Muchas gracias. Es decir, prioridad nacional, es decir, los españoles primero. Arraigo y la prioridad nacional. Me parece que España, igual que muchos otros países, es la cuna o fue la cuna de mucha mezcla. Hay gente que se parece más a Abderramén II que hace campeador, venda pureza, me parece sorprendente. También en Cataluña pasa, ¿eh? ¿Cree que el acuerdo es constitucional? No, yo creo que ser racista no debería ser ni tan solo decente o legal o como se le quiera llamar, porque son unos racistas. Muchas gracias. La setmana passada a Catalunya, senyor Sánchez, va explicar vostè que els progressistes espanyols van fer cops de porra als catalans que volien votar, o que vostès governen a Barcelona gràcies als vots del Partit Popular, o que voten amb PP i amb Vox, com van fer ahir mateix, en contra d'investigar els abusos i els assassinats de l'Emili? Els va explicar tot això també? Gràcies. Moltes gràcies, senyora Nogueras. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Las sesiones de control están para responder a las preguntas que plantean sus señorías, con lo cual sin ningún problema de plantear respuestas a lo que usted me quiera, en fin, preguntar. Parli una miqueta més alt, que no se l'escolta molt bé. Vostè, en tot cas, utilitza Catalunya com a escenari per fer propaganda i alhora amaga i menysté les institucions catalanes com mai s'havia fet. Un poquito más claro qué es lo que usted quería preguntar. No sé qué le molesta de que en Barcelona se haya celebrado la primera cumbre iberoamericana entre España y Brasil, llegando a 14 acuerdos importantes, no solamente para Cataluña, España, sino también para ese gigante en Latinoamérica. No sé qué le molesta de que hayamos reunido también a gobiernos para defender la democracia ante el embate de la ola reaccionaria. No sé qué le molesta que los progresistas de Cataluña, de España, de todo el mundo nos reunamos en Barcelona precisamente para hacer frente a esa ola reaccionaria. Bueno, si a usted no le gusta, pues lo siento, pero efectivamente también en Cataluña hay muchos votantes, y no solamente votantes, organizaciones políticas de izquierdas que reivindican su presencia, su existencia y su compromiso internacionalista. Usted habla de que nosotros empobrecemos. No, perdone, lo que empobrece precisamente, señoría, son guerras unilaterales que se saltan la legalidad internacional, que este gobierno se ha posicionado en contra, y lo que hace es protegerlas con reales decretos leyes que, por cierto, con 5.000 millones de euros protegemos a los sectores afectados, y con la mayor rebaja fiscal, 2.500 millones de euros, precisamente para impulsar la descarbonización y proteger a las industrias, a los hogares y a las empresas y a esos pequeños autónomos a los cuales usted hace referencia. Dice usted la regularización, pero ¿qué tienen ustedes? ¿Qué problema tienen con la normalización? ¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país? ¿Pero qué problema tienen? ¿Qué problema tienen, señoría? Cuando estamos viendo, por cierto, que la migración está contribuyendo al crecimiento económico, cuando estamos viendo que España, después de la pandemia, ha estado creando de media más de 500.000 de puestos de trabajo, que ha sido capaz de reducir la tasa de paro y al mismo tiempo aumentar la contribución de la migración al crecimiento económico de nuestro país. Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría. Y una última cuestión. La existencia de este gobierno de coalición progresista se justifica también con los acuerdos del PP. Señor presidente.